Él ofreció un matrimonio por conveniencia. Ella le dio algo que creía, perdido para siempre. La peso del mundo se posó sobre Elara como un monolito invisible, una carga silenciosa y aplastante que había erosionado lentamente la vitalidad de su espíritu, dejando tras de sí la cáscara de lo que una vez fue. Cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental, cada paso un acto deliberado de desafío contra la gravedad de sus circunstancias. Sus ojos, una vez pozos de vívida curiosidad, ahora sostenían la película opaca de la resignación, reflejando poco más que la tenue luz de un futuro que ya no se atrevía a soñar para sí misma. Era una mujer a la deriva en un mar de expectativas sociales y desesperación económica, su mera existencia un testimonio de la naturaleza implacable de un mundo que valoraba el legado y las apariencias por encima de todo lo demás. Este era un mundo donde el valor de una mujer a menudo se medía por el peso de su dote, o el prestigio de su apellido, y Elara no poseía ninguna de estas cosas en medida significativa. Al otro lado del vasto y pulido escritorio de caoba, se sentaba un hombre cuyo nombre resonaba en los círculos más altos de la ciudad, Alaric Vance. Su presencia era tan imponente como los retratos ancestrales que revestían las paredes de su estudio, cada uno un testimonio de siglos de poder y privilegio. Alaric, un hombre forjado en el crisol de la ambición y la riqueza solitaria, llevaba las cicatrices de otro tipo de carga. Su impecable traje no podía ocultar la rigidez en sus hombros, ni la fría compostura de su mirada podía enmascarar por completo el profundo vacío que lo carcomía. Era un hombre que tenía todo lo que el mundo consideraba valioso: fortunas amasadas, imperios construidos, un linaje que inspiraba respeto. Sin embargo, paradójicamente, sentía como si no poseyera nada verdaderamente significativo. Un vacío roedor residía dentro de él, un grito silencioso contra el silencio inquebrantable de su vasta y vacía mansión. Era un silencio puntuado solo por el susurro de los papeles y el tic-tac de un reloj antiguo, cada tic un recordatorio del tiempo fugaz y de una vida incumplida. Había pasado años persiguiendo éxitos fantasma, construyendo muros de acero y oro alrededor de un corazón que hacía tiempo había olvidado cómo latir con calidez genuina. El mundo lo veía como un titán, una fuerza formidable, pero bajo el barniz de invencibilidad yacía una profunda soledad, un anhelo por algo que no podía nombrar, algo que quizás nunca siquiera había conocido. Este era el hombre que, con una frialdad calculada que desmentía la desesperación de su propia alma, le había ofrecido a Elara una propuesta tan cruda y poco romántica como los libros de contabilidad que tenía abiertos frente a él. Era una oferta de matrimonio, no nacida del amor o el deseo, sino de una desesperada y mutua conveniencia. Para él, era un medio para asegurar su legado, para silenciar las lenguas viperinas de una sociedad que exigía un heredero, para llenar un vacío superficial en su vida perfectamente orquestada. Para ella era un salvavidas, un agarre desesperado a la estabilidad, una oportunidad de escapar del abismo que amenazaba con devorarla. Él la veía como una solución, una transacción. Ella lo veía como una figura distante y formidable, un medio para un fin. Ninguno de ellos entendía el verdadero precio de este acuerdo, ni los profundos e inesperados ecos de un pasado que persistían entre ellos, esperando ser redescubiertos. Antes de adentrarnos en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. El aire en el estudio de Alaric era denso con términos tácitos, una tensión que se asentaba sobre Elara como un sudario. Trazó el intrincado patrón de la alfombra persa con la punta de su zapato gastado, un gesto silencioso, casi imperceptible, de su profunda inquietud. Era una extraña en este mundo opulento. Su vestido sencillo y su modesto porte, un marcado contraste con la grandeza que la rodeaba. Sin embargo, a pesar del abismo de sus posiciones sociales, un atisbo de algo ilegible pasó por los ojos generalmente impasibles de Alaric mientras la observaba. No era lástima, no exactamente, sino quizás un reconocimiento distante de una vulnerabilidad humana compartida,
O quizás simplemente el frío cálculo de un hombre evaluando un activo potencial. Elara, una mujer de intelecto agudo y tranquila resiliencia, había navegado las traicioneras corrientes de la vida con una gracia nacida de la necesidad. Llevaba el peso de la gloria desvanecida de su familia, un legado que era más una carga que una bendición, pues invitaba al escrutinio y al juicio, sin ofrecer ningún apoyo tangible. La sociedad, con sus clasificaciones rígidas y susurros implacables, ya había dictado su veredicto sobre ella. Era la hija huérfana de un erudito otrora respetado, ahora indigente, una anomalía en un mundo obsesionado con la riqueza y el estatus heredados. Las matriarcas de la élite de la ciudad, con sus cabellos perfectamente peinados y sonrisas venenosas, ya la habían etiquetado. Una desafortunada, una carga, una mujer destinada a una vida de tranquila oscuridad, quizás incluso de servidumbre. Su desdén era una fuerza palpable, un recordatorio constante de su precaria posición. Alaric, a pesar de sus propias luchas internas, encarnaba el mismo sistema que marginaba a Elara. Era un producto de él, moldeado por sus demandas y expectativas. Su propuesta, entregada con la precisión de un trato comercial, reflejaba esto. Un nombre, había declarado, su voz plana, desprovista de calidez. Una presencia, el cese de los rumores. A cambio, seguridad, estabilidad, un futuro. Su mirada, generalmente tan impenetrable, tenía un atisbo de algo que ella no podía descifrar del todo. Una breve, casi imperceptible, pista de un vacío que él intentaba llenar. Elara había escuchado, con las manos fuertemente apretadas en su regazo, los nudillos blancos. Conocía las implicaciones de tal acuerdo. Era una transacción de almas, un sacrificio de la dignidad por la supervivencia. Sin embargo, ¿qué alternativa tenía? Las paredes de su mundo se estaban cerrando. La presión implacable de la pobreza y el aislamiento amenazaban con aplastarla. Había visto a demasiadas como ella, mujeres con espíritu y talento, devoradas por la cruel indiferencia de una sociedad que no tenía lugar para ellas fuera de la servidumbre. Este matrimonio por conveniencia no era una elección nacida del deseo, sino de una necesidad desesperada y primordial de sobrevivir, de asegurar un punto de apoyo en un mundo decidido a empujarla a la periferia. Era un puente frágil sobre un abismo, construido no de afecto, sino de necesidad. Las palabras tácitas pendían pesadamente en el aire, un contrato silencioso forjado en la desesperación y la fría lógica de la supervivencia. Ambos conocían los términos, aunque se negaran a reconocer las implicaciones más profundas que yacían bajo la superficie de su desesperado trato. El escenario estaba preparado para una unión que prometía solo practicidad, pero que llevaba el potencial silencioso y pesado de una conmoción que ninguno de los dos podía prever. El silencio que siguió a la propuesta de Alaric fue más profundo que cualquier sonido. Una manta pesada y sofocante que se posó sobre Elara, amenazando con extinguir las últimas brasas de su resolución. Su mente corría, un torbellino frenético de cálculos y consecuencias. La dignidad luchaba contra la necesidad, el orgullo contra la cruda realidad de sus arcas vacías y las implacables demandas de un mundo que no ofrecía tregua. Se imaginó las alternativas: una vida de crecientes dificultades, la lenta erosión de su espíritu, quizás incluso la eventual indigencia, un destino que había presenciado a otros que se atrevieron a desafiar las convenciones de su rígida sociedad. Su familia, otrora estimada, era ahora un recuerdo desvanecido, su nombre un susurro de gloria pasada, incapaz de protegerla de los vientos duros de las circunstancias. El peso de su linaje ancestral, una vez una fuente de tranquila orgullo, ahora se sentía como una jaula dorada, atrapándola en un pasado que no ofrecía consuelo para el presente. Alaric, observando su tranquila tormenta, permaneció impasible, su postura inflexible, una estatua silenciosa de poder controlado. No ofreció seguridades, ni suavizó los fríos y duros hechos. Era un hombre acostumbrado a que las decisiones se tomaran rápida y eficientemente, sin adornos emocionales.
Su mundo era de libros de contabilidad y contratos, de activos y pasivos, y en este momento, Elara, a pesar de su tranquila fortaleza, era meramente otro componente en una ecuación compleja. Sin embargo, bajo su fachada calculadora, un atisbo de algo ilegible se agitó. Quizás era un tenue eco de su propia soledad, un reconocimiento de la profunda aislamiento que definía ambas vidas, aunque desde puntos de vista muy diferentes. Él también estaba atado por las expectativas, por la presión implacable de mantener un nombre, de asegurar un futuro que se sentía cada vez más hueco. Su propio pasado, un tapiz tejido con hilos de pérdida y dolor no expresado, lo había endurecido, creando una coraza impenetrable a los caprichos fugaces de la emoción. Había construido su imperio sobre una base de desapego, creyendo que sentir era una debilidad, un lujo que no podía permitirse. Y así, observó a Elara, un espejo que reflejaba un fragmento de su propia vulnerabilidad no reconocida. Finalmente, Elara levantó los ojos, su mirada encontrando la de Alaric. No había desafío, ni triunfo, solo una cansada aceptación. «Entiendo los términos», murmuró, su voz delgada, casi perdida en la inmensidad de la habitación. No era una rendición, sino una retirada estratégica, una elección hecha no con alegría, sino con la sombría determinación de una superviviente. El acuerdo se forjó no en votos de amor, sino en el pacto silencioso de la desesperación mutua. Para Alaric, significaba la continuación de su linaje familiar, el silenciamiento de los susurros, una fachada de normalidad. Para Elara, significaba supervivencia, un techo sobre su cabeza, un respiro del implacable roer de la incertidumbre. Eran dos mitades rotas de un todo fracturado, acordando una unión construida sobre el pragmatismo, no la pasión. Sin embargo, mientras la tinta se secaba en los documentos legales que los unían, ocurrió un cambio sutil, un temblor casi imperceptible bajo la superficie de su indiferencia cuidadosamente construida. Un pasado compartido, fragmentado y olvidado, yacía enterrado profundamente dentro de su narrativa compartida, esperando el momento oportuno para aflorar, para tejerse en el presente, y para encender una chispa de reconocimiento que finalmente redefiniría su comprensión de la vida, de la pérdida y del uno al otro. El tenue fantasma de una melodía, una nana olvidada, pareció resonar en la cavernosa habitación, una premonición de las profundas revelaciones aún por desvelarse. Su vida juntos comenzó como una farsa cuidadosamente coreografiada, una danza de evitación dentro de los cavernosos salones de la finca Vance. La casa, un monumento a la antigua riqueza y a las alegrías olvidadas, se convirtió en su jaula dorada. Cada habitación, cada pasillo, parecía resonar con los términos tácitos de su acuerdo, los límites rígidos que habían trazado meticulosamente alrededor de su desolada unión. Elara se movía por los días como un fantasma, su presencia un desafío silencioso a la opresiva grandeza que la rodeaba. Pasaba horas en la biblioteca, perdiéndose en la prosa descolorida de textos antiguos, encontrando consuelo en historias que trascendían la fría realidad de su presente. La inmensidad de la propiedad, con sus interminables habitaciones y jardines cuidados, solo servía para amplificar su sensación de aislamiento. Era un pájaro en una jaula dorada, con comodidades pero sin libertad. Su espíritu se asfixiaba lentamente bajo el peso de un arreglo desprovisto de calidez o conexión genuina. Observaba al personal, a los parientes lejanos que ocasionalmente visitaban, al desfile de figuras de la sociedad que iban y venían, cada una caricatura del privilegio y el juicio. Todos eran parte del mundo de Alaric, un mundo al que ahora estaba renuentemente atada, pero al que nunca perteneció verdaderamente. Escuchaba susurros, sentía sus miradas escrutadoras y sabía que detrás de cada sonrisa educada se escondía una pregunta, un juicio, un desprecio por su valor más allá de su papel transaccional. Alaric, por su parte, mantuvo un aire de fría indiferencia. Se sumergía en su trabajo,
Su estudio un santuario de libros de contabilidad y documentos legales, una fortaleza contra las complejidades emocionales que tan meticulosamente evitaba. Sus interacciones eran mínimas, educadas y estrictamente utilitarias. Un desayuno compartido en silencio, puntuado solo por el tintineo de la porcelana y el susurro de los periódicos. Un breve y formal intercambio sobre asuntos domésticos, y luego, una retirada a sus mundos separados y solitarios. La veía como la solución a un problema, un componente necesario en su vida meticulosamente construida, nada más. O eso se decía a sí mismo. Sin embargo, a veces, en las horas tranquilas de la noche, un atisbo de algo no deseado se agitaba dentro de él, un recuerdo fugaz, una imagen medio olvidada, una sensación de calidez que le resultaba completamente ajena a su existencia cuidadosamente cultivada. Lo descartaba, por supuesto, atribuyéndolo a la fatiga o al persistente dolor fantasma de una pérdida que se negaba a nombrar. Había construido su vida alrededor de una ausencia, una herida abierta que había blindado con el éxito y la soledad. Había aprendido a prosperar en este paisaje desolado, creyendo que era el único camino hacia la supervivencia. Una tarde, una tormenta rugió afuera, reflejando la agitación dentro de la casa. El viento aullaba, sacudiendo los antiguos cristales de las ventanas, y la electricidad parpadeaba, proyectando sombras erráticas por la gran escalera. El ara, buscando refugio de la furia de la tormenta, se encontró en el salón, un espacio olvidado lleno de muebles cubiertos con sábanas. Mientras un relámpago iluminaba la habitación, su mirada se posó en una vieja cuna de madera, intrincadamente tallada, escondida en un rincón sombrío, cubierta por una sábana blanca inmaculada. Parecía fuera de lugar, una reliquia de un pasado tierno en una casa tan desprovista de calidez. Una punzada extraña e inexplicable la atravesó, un eco melancólico de un anhelo que no sabía que poseía. Sin que ella lo supiera, en su estudio, al final del pasillo, Alaric también experimentaba una profunda sensación de inquietud. La tormenta parecía amplificar el silencio de su vida, tirando de las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón. Pasó una mano por una fotografía descolorida en su escritorio, sus detalles oscurecidos por el tiempo y su propia niebla emocional autoimpuesta. Una metáfora silenciosa y potente flotaba en el aire. Dos almas, atrapadas en una casa grande y vacía, cada una luchando contra sus propias tormentas, inconscientes de las profundas conexiones que pronto los unirían, irrevocablemente. La rígida estructura de su conveniencia, mantenida con tanto esmero, empezó a mostrar finas grietas, sutiles al principio, casi imperceptibles. No fue un colapso repentino, sino una erosión gradual, como el agua desgastando la piedra con el tiempo. El punto de inflexión llegó una desolada tarde de martes, cuando una enfermedad inesperada se apoderó de Alaric, volviéndolo vulnerable de una manera que el ara nunca había presenciado. Él, el inquebrantable pilar de control, quedó reducido a una sombra pálida y temblorosa de sí mismo, su formidable voluntad temporalmente sometida por la fiebre. El personal, generalmente eficiente y discreto, parecía abrumado por la brusquedad de la indisposición de su amo, correteando con un aire de nerviosa incompetencia. Fue entonces, en la cruda ausencia de su habitual compostura estoica, cuando el ara, impulsada por un instinto que no sabía que poseía, dio un paso al frente. Se movía con tranquila eficiencia, sus acciones no nacidas de la obligación, sino de una silenciosa y intrínseca empatía. Preparó caldos reconfortantes, aplicó compresas frías en su frente ardiente y lo cuidó con una vigilancia que sorprendió incluso a ella misma. La distancia meticulosamente mantenida entre ellos se evaporó ante su desamparo. Ya no era el patriarca imponente, el empresario distante. Era simplemente un ser humano sufriendo, despojado de sus defensas. En su delirio, musitó frases incoherentes, palabras fragmentadas que hablaban de pérdida, de arrepentimiento, de una herida profunda y no curada. El ara escuchó.
su corazón dolorido con una ternura que no se había permitido sentir en años. Una palabra en particular, susurrada repetidamente, resonó con una extraña familiaridad. Lily. Un nombre, pronunciado con un dolor profundo, casi desesperado, pintó una imagen vívida de una pena que él llevaba, una carga secreta que soportaba solo. Era un pétalo frágil de su pasado cuidadosamente guardado, ahora ofrecido a ella, sin saberlo, en su estado debilitado. Durante una noche febril, mientras la lluvia azotaba las ventanas y una solitaria lámpara proyectaba largas sombras, Alaric se agitó. Sus ojos nublados por la fiebre se encontraron brevemente con los de Elara. Por un momento fugaz, la máscara de desapego se disolvió, revelando una vulnerabilidad cruda, una profunda soledad que reflejaba la suya propia. «Perdóname», susurró. Su voz ronca, su mirada distante, perdida en un paisaje de angustia personal. No estaba claro por qué pedía perdón, quizás por la estructura misma de su acuerdo, o por una transgresión más antigua y profunda. Elara, sin una palabra, simplemente apretó su mano, un gesto de consuelo que trascendía su relación cuidadosamente construida. Fue un reconocimiento silencioso de su humanidad compartida, una grieta en el formidable muro de su contrato tácito. El toque perduró, un puente frágil entre dos almas aisladas, un testimonio de la intimidad inesperada que la vulnerabilidad podía forjar. Este fue el momento en que la estéril conveniencia comenzó a transformarse, sutilmente, en algo completamente diferente. La casa, una vez una tumba de verdades tácitas, pareció zumbar con una nueva y tentativa energía. La cuna antigua en el salón, aún envuelta en su sábana blanca, pareció suspirar con una tranquila expectativa. Una calidez tenue, casi imperceptible, comenzó a extenderse por los espacios fríos y vacíos de la finca Vance, insinuando el potencial de un tipo diferente de vida. Una vida donde el corazón podía respirar, incluso entre las sombras de un pasado doloroso. La fiebre finalmente cedió, dejando a Alaric debilitado pero lúcido, un poco más humano, un poco menos impenetrable. Era consciente de las tranquilas atenciones de Elara, aunque nunca las reconoció explícitamente. Una nueva incomodidad se instaló entre ellos, un testimonio silencioso del frágil puente de vulnerabilidad que se había construido inesperadamente durante su enfermedad. Se encontró observándola más de cerca, viendo más allá de la obligación contractual, más allá de las expectativas sociales que habían dictado su unión. Notó la tranquila fortaleza en su postura, la sutil gracia en sus movimientos, la profundidad de la emoción que ocasionalmente parpadeaba en sus ojos. Era inquietante esta repentina conciencia, porque amenazaba las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón, paredes construidas minuciosamente durante décadas. Había diseñado su vida para que estuviera desprovista de emociones tan impredecibles, convencido de que eran debilidades, responsabilidades que solo conducían al dolor. Una tarde, mientras Alaric se recuperaba en el invernadero, bañado por la luz tenue que se filtraba a través del techo de vitrales, su mirada se posó en un pequeño medallón de plata que Elara llevaba debajo de su sencillo vestido, casi oculto. Era un detalle trivial, pero le provocó algo profundo en su interior, tirando de un hilo de memoria que había enterrado meticulosamente. Una punzada aguda, casi física, le atravesó el pecho, un miembro fantasma de un dolor antiguo y familiar. Desvió la mirada, con la mandíbula tensa, luchando contra el resurgimiento de imágenes que había suprimido hacía mucho tiempo, pero la semilla había sido plantada. Más tarde esa noche, incapaz de sacudirse la inquietante sensación, se encontró atraído, casi inconscientemente, al santuario prohibido del vestidor de su difunta esposa, un lugar al que no había entrado desde su muerte. Partículas de polvo bailaban en la rendija de luz de luna, que atravesaba las pesadas cortinas, iluminando una habitación congelada en el tiempo, un santuario, a un amor brutalmente truncado. Sus dedos, temblorosos ligeramente, trazaron el contorno de una pequeña botita de niño, todavía posada en un cojín de terciopelo. Era una reliquia solitaria de una vida que había brillado intensamente,
y luego se había extinguido, dejándolo en una oscuridad perpetua y agonizante. El aire se volvió pesado con el peso del recuerdo. Cerró los ojos y un vívido y brutal flashback lo asaltó. La suave y melódica risa de una mujer, una sonrisa radiante, el gorgoteo alegre de un bebé, Lily, su esposa, y su hija, la que les había sido arrebatada de sus vidas con una crueldad que todavía le arañaba el alma. Los detalles eran vívidos, agonizantes. La fiebre repentina, los médicos frenéticos, la desesperación impotente, el silencio escalofriante que siguió. Vio el rostro de Lily, grabado con miedo y una pena inimaginable, mientras su hija se desvanecía. Recordó el momento preciso en que su luz se apagó, su espíritu rompiéndose bajo el peso insoportable de la pérdida. Recordó sus propios intentos desesperados y fútiles de aferrarse, su corazón desgarrándose. Los años siguientes habían sido una nebulosa de trabajo, de construir muros cada vez más altos, de enterrar el dolor tan profundamente que se convirtió en parte de su propia base. Se había convencido de que no sentir nada era la única forma de sobrevivir. Lily no lo había superado. Su propio espíritu se había fracturado, su risa vibrante reemplazada por un silencio inquietante, una profunda depresión que finalmente la consumió. Se culpó a sí mismo, no por la enfermedad que se llevó a su hija, sino por su incapacidad para salvar a Lily de la oscuridad resultante, por retirarse a su propio dolor, dejándola aislada en el suyo. Esta era la herida, el núcleo purulento de su ser, la razón de su coraza impenetrable. Lo había perdido todo, su familia, su alegría, su capacidad de amar. El pequeño medallón de plata en el cuello de Elara, un detalle simple, casi insignificante, de alguna manera, sin querer, había abierto la tapa de su tumba de dolor cuidadosamente sellada, liberando los fantasmas que tan desesperadamente había intentado aprisionar para siempre. El silencio de la casa ahora no solo estaba lleno de términos tácitos, sino con los ecos de un dolor compartido y no expresado. La revelación del pasado de Alaric, por incompleta que fuera, dejó una profunda huella en Elara. El nombre Lily, susurrado en su delirio febril, ahora llevaba el peso de un mundo destrozado, una tragedia que explicaba la fortaleza impenetrable de su alma. Lo vio no solo como un hombre de formidable riqueza y fría calculadora, sino como un superviviente de un dolor inimaginable, un ser vaciado por la pérdida. Esta comprensión no disolvió su acuerdo contractual, pero lo superpuso con una nueva y compleja capa de empatía. La casa, una vez un lugar de arreglo estéril, comenzó a zumbar con un tipo diferente de energía, una corriente subterránea frágil de conexión tácita. Sus interacciones, aunque todavía formales, ganaron una profundidad sutil, un fugaz intercambio de miradas que reconocía una comprensión compartida, un reconocimiento silencioso de la profunda soledad que había definido ambas vidas. Una tarde, Elara estaba en la biblioteca, rastreando el lomo de un antiguo volumen encuadernado en cuero, cuando Alaric entró. Se detuvo, su mirada recorriendo la vasta colección de libros, una sutil suavización en sus rasgos severos. «Pasas mucho tiempo aquí», observó, su voz desprovista de su habitual eficiencia cortante, un atisbo de curiosidad en su tono. Elara se giró, con un libro sostenido ligeramente en la mano. «Ofrecen un consuelo», respondió, su voz suave, «que el mundo real a menudo niega». Él asintió, un gesto de asentimiento que la sorprendió. Se acercó, no invadiendo su espacio, sino simplemente compartiendo la tranquila santidad de la habitación. Sus ojos, generalmente tan guardados, parecieron buscar los suyos. Una pregunta silenciosa persistiendo en sus profundidades. «Mi esposa, Lily», comenzó, su voz apenas un susurro, el nombre un eco doloroso. Amaba los libros, y la música, y... Se interrumpió, las palabras atrapadas en su garganta. La pena tácita una presencia palpable entre ellos. Elara lo observó, su corazón dolorido con una ternura inesperada. Sintió el inmenso esfuerzo que le costó pronunciar esas palabras.
abrir siquiera una pequeña parte de la cámara cuidadosamente sellada de su pasado. Una suave y melancólica melodía flotaba desde el gran piano en la sala de música adyacente. Elara, casi instintivamente, comenzó a tararear, una melodía olvidada de su infancia, una nana que su propia madre solía cantar. La cabeza de Alaric se levantó bruscamente, sus ojos se abrieron, un destello de emoción cruda atravesándolos. El tarareo cesó, y un profundo silencio descendió, cargado con el peso de un recuerdo no reconocido. Él la miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. Luego lentamente, vacilante, se acercó al piano. Sus dedos, generalmente tan hábiles para comandar imperios, ahora torpemente buscaron las teclas, buscando un acorde familiar, una melodía que había abandonado hacía mucho tiempo. Tocó unas pocas notas vacilantes, luego se detuvo, su mano flotando sobre el marfil. Esa canción, murmuró, su voz ronca por la emoción. Era... No terminó, pero Elara entendió. Era la nana, la que había cantado su Lili, la que él había intentado desesperadamente olvidar, junto con todos los demás dolorosos recordatorios de una vida que ya no existía. Este fue el punto de inflexión, el hilo frágil que comenzó a tejer sus pasados aparentemente dispares en una narrativa compartida. El silencio que siguió no estaba vacío, sino resonante, lleno de los ecos de amores perdidos y los tentativos movimientos de una conexión frágil e inesperada. La cosa perdida, una vez un dolor amorfo en el alma de Alaric, comenzó a tomar una forma más definida, un susurro de una posibilidad que se extendía más allá de los confines de su existencia transaccional, una promesa silenciosa de restauración. La nana, una melodía fantasma de una vida pasada, se convirtió en el catalizador de una cascada de revelaciones, un puente frágil sobre el abismo del olvido cuidadosamente construido por Alaric. Cada nota que Elara tarareaba, cada verso olvidado que recordaba, desmoronaba las formidables paredes que él había levantado alrededor de su corazón. Se encontró atraído por su presencia, buscando los momentos tranquilos en los que la melodía surgía, casi inconscientemente, de sus labios. La observaba, un observador silencioso, mientras se movía por la casa, atendiendo sus tareas, su voz un bálsamo para su alma cruda y dolorida. Reconoció la profunda, casi inquietante familiaridad en sus movimientos, en la forma en que sostenía un libro, en la inclinación de su cabeza cuando escuchaba atentamente. Las piezas de un rompecabezas olvidado, dispersas por los vientos de la tragedia, comenzaron lenta e inexorablemente a rearmarse. Una tarde lluviosa, una tormenta que reflejaba la agitación dentro del alma de Alaric. Elara estaba en la sala de música, sus dedos deslizándose grácilmente sobre las teclas del piano. La misma nana, ahora imbuida de una melancolía suave y esperanzadora, llenaba el aire. Alaric estaba en el umbral, sin ser visto, conteniendo el aliento. La observó, cautivado, mientras un pequeño medallón de plata se deslizaba de debajo de su vestido, posándose sobre su pecho. Lo reconoció al instante. Un rayo de reconocimiento desgarrador que atravesó su compostura cuidadosamente mantenida. No solo era similar, era idéntico. El intrincado grabado, el pequeño y casi imperceptible rasguño cerca del cierre, era el medallón. Su medallón, el que le había dado a Lili, un símbolo de su amor, una prenda para su hija. Su mundo se inclinó sobre su eje. Cada realidad cuidadosamente construida se desmoronó a su alrededor. Entró en la habitación, su presencia una intrusión repentina y discordante. Elara, sobresaltada, dejó de tocar, con las manos suspendidas sobre las teclas. Sus ojos, muy abiertos por la sorpresa, se encontraron con los suyos, y en sus profundidades, él lo vio. No solo reconocimiento, sino un reflejo profundo, casi especular, de su propio asombro. Su mirada cayó sobre el medallón, luego de nuevo a su rostro, una búsqueda frenética de respuestas en sus rasgos. Ese medallón, jadeó, su voz ronca, apenas un susurro.
¿De dónde lo sacaste? La mano de Elara fue instintivamente al pequeño dije de plata, su expresión una mezcla de confusión y comprensión incipiente. Era de mi madre, dijo. Su voz temblaba ligeramente. Me lo dio antes de morir. Dijo que había estado en nuestra familia por generaciones, un símbolo de perseverancia. Las piezas encajaron con una claridad horrorosa, aunque extrañamente emocionante. El pequeño, casi imperceptible, rasguño cerca del broche, el intrincado grabado, la nana, la innegable familiaridad que se había aferrado a ella como un susurro del pasado, una verdad brutal, largamente enterrada bajo capas de dolor y negación, estalló dentro de él. Su mente corrió, extrayendo fragmentos de las profundidades de su memoria. La hermana de Lily, una pariente lejana, marginada por la familia por una transgresión olvidada hace mucho tiempo. Un bebé, entregado en secreto después del descenso de Lily a la desesperación. Un intento desesperado de protegerlo de la sombra que había consumido a su madre. Una niña que creía perdida para siempre. Un fantasma de una hija que había llorado en agonía silenciosa. Y ahora, de pie ante él, estaba Elara, un eco viviente de la vida que pensaba que se había ido irrevocablemente. Llevaba el medallón. Su madre cantaba la nana, y su tranquila fortaleza reflejaba la resiliencia que recordaba en Lily antes de que la oscuridad la reclamara. La cosa perdida no era solo un recuerdo, no solo un sentimiento, era ella, su hija. La verdad, una revelación brutal y hermosa, destrozó la ilusión de su matrimonio transaccional, exponiendo el corazón crudo y palpitante de un destino que ninguno de los dos había previsto. La revelación flotaba en el aire, densa y palpable, una verdad tan monumental que amenazaba con destrozar los cimientos mismos de sus vidas cuidadosamente construidas. Alaric retrocedió tambaleándose, llevándose una mano a la boca, un silencioso jadeo de incredulidad escapando de sus labios. Sus ojos, generalmente tan desprovistos de emoción manifiesta, estaban ahora muy abiertos, desbordantes de un torbellino de dolor, esperanza y una agonizante autocrítica. «Mi hija», respiró, las palabras apenas audibles, una profunda confesión nacida de años de dolor enterrado. Elara permaneció inmóvil, con el aliento contenido en la garganta, el mundo a su alrededor girando sobre un eje inimaginable. El medallón, una simple pieza de plata, ahora se sentía como un conducto hacia un pasado que ella nunca supo que existía. Una conexión viva con un hombre a quien solo había visto como una figura distante y formidable. La nana, el avalorio heredado, el misterioso pasado de su madre. Todos los fragmentos dispares de su vida se unieron de repente en una narrativa coherente y asombrosa. Un torrente de recuerdos fragmentados, reprimidos y distorsionados por el tiempo, inundó la mente de Alaric. La hermana de Lily, una figura marginada y desterrada del círculo familiar, regresando en las horas oscuras de la desesperación, ofreciendo una solución desesperada y susurrada mientras Lily sucumbía a su profunda pena. El insoportable conocimiento de que su esposa, en sus últimos días nublados, en un acto desesperado de preservación, había confiado a su hija al cuidado de un pariente, creyéndolo incapaz de protegerla de la desesperación que los consumía a ambos. Le habían dicho que la niña no había sobrevivido, una mentira inventada para evitarle más angustia, un engaño que solo había servido para agravar su dolor y endurecer su corazón contra el mundo. El dolor del pasado, tan meticulosamente enterrado, estalló con fuerza volcánica, quemando sus defensas cuidadosamente construidas. Vio el rostro de su joven esposa, retorcido por el dolor, su espíritu roto por la pérdida de su primer hijo, su descenso final a una oscuridad de la que nunca regresó. Y ahora, Elara, su hija, estaba de pie ante él, viva, real, un testimonio de una esperanza que él había abandonado hacía mucho tiempo. La ironía era un cruel giro del cuchillo. Él había buscado un matrimonio por conveniencia para asegurar su legado, y al hacerlo, sin saberlo, había traído su legado perdido, su propia carne y sangre, de vuelta a su vida. Las lágrimas, cálidas y desconocidas,
corrieron por el rostro de Alaric, trazando caminos a través de las líneas endurecidas de sus rasgos curtidos. Cayó de rodillas, no en súplica, sino en una agonía cruda y abrumadora de arrepentimiento y revelación. Yo... Lo siento mucho. Se ahogó, su voz rota, ronca. Por todo, por no saber, por permitir que esta vida de vacío nos consuma a ambos. Era una confesión, una disculpa, una súplica de absolución por toda una vida de fracasos percibidos. Elara, con sus propios ojos ahora brillando con lágrimas contenidas, se acercó a él, no con acusación, sino con una empatía profunda, casi espiritual. Se arrodilló ante él, colocando sus manos suavemente sobre sus hombros. La naturaleza fría y transaccional de su unión se había disuelto, reemplazada por el calor abrasador de la sangre, del trauma compartido, de una conexión imposible y milagrosa. Este fue el clímax emocional decisivo, no una explosión violenta, sino una implosión silenciosa de años de dolor y malentendidos reprimidos. El aire vibraba con el peso de generaciones de secretos, de pérdida y de una esperanza frágil y floreciente. El silencio, una vez un símbolo de su aislamiento, ahora contenía la promesa de una curación profunda, de una familia reunida, contra todo pronóstico, bajo el peso de una verdad innegable. El futuro, una vez un paisaje sombrío, ahora contenía el tenue y brillante contorno de la redención. Las secuelas de la revelación no fueron una transformación mágica y rápida, sino un proceso lento y arduo de curación, como la cuidadosa reparación de un jarrón roto. La opulenta finca Vance, una vez un mausoleo de dolor no expresado, comenzó lentamente a deshacerse de su fría grandeza, infundida con una calidez tentativa. Alaric, despojado de sus defensas, era un hombre renacido, aunque todavía profundamente defectuoso. El peso de su pasado, la carga de una vida vivida en arrepentimiento y profunda soledad, permaneció, pero ahora iba acompañado del frágil y asombroso regalo de la presencia de Elara. Habló por primera vez en décadas de Lily, de su alegría, y de la insoportable y abrumadora desesperación que siguió a la supuesta muerte de su hija. Su voz, una vez cortante y desprovista de emoción, ahora llevaba el temblor de un recuerdo crudo, un testimonio de las heridas que finalmente comenzaban a cerrarse. Elara escuchó, no con juicio, sino con una paciencia ilimitada y una comprensión nacida de sus propias luchas. Compartió lo que sabía de su madre, la mujer que la había criado, la mujer que había llevado el secreto de su nacimiento con tranquila dignidad y amor inquebrantable. Juntos, unieron los fragmentos destrozados de su historia compartida, tejiendo una nueva narrativa a partir de los hilos de la verdad y el dolor tácito. Las comidas formales en el gran comedor se transformaron en conversaciones vacilantes, luego en intercambios más profundos de historias, risas e incluso lágrimas. La inmensidad de la casa, una vez un símbolo de su aislamiento, comenzó a encogerse, llena de la resonancia de vidas compartidas. Alaric, que había pasado su vida acumulando riqueza y poder, ahora se encontraba persiguiendo algo mucho más valioso: conexión, curación, la tranquila alegría de una familia inesperadamente restaurada. Llevó a Elara a pasear por los jardines, señalando árboles que su abuelo había plantado, compartiendo anécdotas de su infancia, abriendo partes de sí mismo que había mantenido encerradas durante décadas. Aprendió de sus sueños tranquilos, su amor por el arte y la literatura, su resiliencia frente a la adversidad. Vio no solo a su hija, sino a una mujer notable, forjada por una vida de dificultades, pero no rota. Las figuras de la sociedad que una vez susurraron y juzgaron, ahora observaban con una curiosa mezcla de envidia y confusión cómo el estoico Alaric Vance se suavizaba, sus ojos perdiendo su borde helado, reemplazado por un destello de calidez genuina. La cuna antigua, una vez cubierta de blanco en el salón olvidado, fue sacada, limpiada y colocada en un rincón soleado del área de estar principal. Permanecía no como un símbolo de la pérdida pasada,
sino como un conmovedor recordatorio de un futuro que, contra todo pronóstico, se había concedido. El matrimonio por conveniencia, una vez un acuerdo frío y transaccional, se disolvió en algo infinitamente más profundo. Ya no era una fachada sino un cimiento, construido no sobre la necesidad calculada, sino sobre la fuerza perdurable de un amor familiar inesperado. Elara encontró su lugar, no como una esposa contractual, sino como una hija querida, un puente hacia un pasado que Alaric había creído perdido para siempre, y una encarnación viva de la esperanza que había abandonado. Ella, a su vez, encontró un hogar, un nombre y un padre que nunca supo que tenía, llenando el vacío de su propia orfandad. El viaje estaba lejos de terminar. Las cicatrices permanecían, pero ya no eran heridas supurantes. Eran simplemente recordatorios de una odisea compartida, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder milagroso y transformador de la verdad y la conexión genuina. La oscuridad se había disipado, dando paso a la luz suave y duradera, de una resolución bañada por el tranquilo amanecer, de una familia redescubierta.